De Woerden, Anthony Trollope. En la ciudad ficticia de Barchester, la vida social y religiosa gira alrededor de la catedral y de las instituciones vinculadas a ella. Una de las más respetadas es el Hospital de Hiram, una antigua fundación destinada a proporcionar alojamiento y una pequeña pensión a 12 hombres pobres que habían servido anteriormente como trabajadores. El responsable de aquella institución es el reverendo Septimus Harding, un hombre anciano, bondadoso y de carácter apacible. Harding ocupa el cargo de Woerden, guardiano administrador, del hospital y recibe por ello una renta considerable. Para él, aquella posición representa una especie de recompensa legítima por muchos años de servicio y dedicación a la Iglesia. Harding no es un hombre ambicioso. Su mayor placer consiste en tocar el violonchelo y disfrutar de la tranquilidad de su hogar. Vive con su hija Eleanor Harding, una joven inteligente, sensible y de carácter independiente. También está estrechamente relacionado con el poderoso archidiácono Grantley, esposo de su hija mayor, Susan. El archidiácono es todo lo contrario de Harding en ciertos aspectos. Es firme, enérgico y profundamente convencido de la autoridad de la Iglesia. Considera que las instituciones eclesiásticas deben ser defendidas frente a cualquier ataque externo. El conflicto comienza cuando John Bolt, un joven médico y reformador social, empieza a interesarse por las condiciones económicas del Hospital de Hiram. Bolt descubre que los 12 ancianos reciben cantidades muy pequeñas mientras el guardián obtiene una renta considerablemente mayor. Desde su perspectiva, el problema es evidente: el dinero originalmente destinado a beneficiar a los pobres parece haberse convertido, con el paso de los años, en una fuente de ingresos excesiva para quien administra la institución. Bolt decide investigar. Su preocupación no nace únicamente de la hostilidad hacia Harding. De hecho, existe una dificultad mucho más delicada: John Bolt está enamorado de Eleanor Harding. Eleanor corresponde a sus sentimientos. La situación crea un conflicto moral desde el principio. Bolt debe decidir si continúa su campaña contra el sistema del hospital aun sabiendo que puede perjudicar al padre de la mujer que ama. Mientras tanto, el archidiácono Grantley observa las investigaciones de Bolt con creciente desconfianza. Para él, el joven reformador no está simplemente intentando corregir una injusticia administrativa. Está atacando la autoridad y la dignidad de la Iglesia. La cuestión económica comienza así a transformarse en un enfrentamiento mucho más profundo. No se trata únicamente de cuánto dinero recibe Harding. Se trata de saber quién tiene derecho a interpretar una antigua institución, quién puede cuestionar las costumbres establecidas y hasta dónde debe llegar una reforma cuando amenaza los intereses de personas respetables. Harding, por su parte, permanece casi ajeno al verdadero alcance de la controversia. Él no se considera culpable de nada. Ha recibido el cargo de acuerdo con las normas existentes y jamás ha pensado que su posición pudiera ser injusta. Pero la tranquilidad de su vida comienza a desaparecer. El Hospital de Hiram, que durante años había sido para él un refugio de paz, se convierte lentamente en el centro de una tormenta pública. Y en medio de aquella tormenta se encuentran 3 personas unidas por afectos que pronto serán puestos a prueba: Harding, su hija Eleanor y John Bolt. La batalla apenas comienza. John Bolt continúa investigando los fondos del Hospital de Hiram. Como reformador convencido, considera que una institución destinada a ayudar a 12 hombres pobres no debería producir una renta tan elevada para su administrador. Bolt encuentra apoyo en quienes desean denunciar los privilegios de las instituciones eclesiásticas. Entre ellos destaca Tom Towers, un periodista y escritor influyente que representa la fuerza de la prensa reformista. La controversia comienza a extenderse más allá de Barchester. El caso del hospital puede convertirse en un símbolo nacional de una cuestión mucho mayor: el enfrentamiento entre las antiguas estructuras de privilegio y las nuevas ideas de reforma social. Mientras la prensa empieza a prestar atención al asunto, Harding descubre que su nombre está siendo discutido públicamente. La noticia lo afecta profundamente.
Él nunca ha considerado que estuviera aprovechándose de los pobres. Su relación con los ancianos del hospital ha sido cordial y paternal. Incluso siente afecto por ellos. Para Harding, el cargo no representa una explotación deliberada, sino una posición que recibió legítimamente y que ha desempeñado con honestidad. El conflicto se vuelve todavía más doloroso cuando Harding descubre que quien está detrás de la investigación es John Bolt. El joven está comprometido sentimentalmente con Eleanor. Harding se encuentra entonces ante una situación que no había imaginado. El hombre que ama a su hija está intentando destruir la reputación y la seguridad económica de su padre. Eleanor queda atrapada entre ambos. Ella comprende las razones de Bolt. Sabe que su futuro esposo cree sinceramente estar luchando por una causa justa. Al mismo tiempo, no puede aceptar tranquilamente que la campaña de John destruya a su padre. El archidiácono Grantley adopta una postura mucho más agresiva. Está decidido a defender a Harding. Grantley sostiene que las condiciones económicas del cargo son antiguas y legítimas. Si la sociedad moderna considera injusta la distribución del dinero, puede modificar las reglas para el futuro, pero no debería tratar a Harding como si hubiera cometido un delito. Para el archidiácono, la cuestión no es solamente financiera. La verdadera amenaza consiste en permitir que la prensa y los reformadores destruyan la autoridad de la Iglesia mediante ataques públicos. El conflicto llega finalmente a las páginas de los periódicos. El caso es presentado de una manera que despierta indignación. Los lectores descubren que 12 ancianos reciben una cantidad reducida mientras el guardián del hospital disfruta de una renta mucho mayor. La complejidad jurídica del asunto desaparece ante la fuerza de la opinión pública. La imagen resulta poderosa, los pobres frente al clérigo acomodado. Harding comienza a sentirse humillado. Aunque no reconoce haber hecho nada incorrecto, empieza a preguntarse si realmente tiene derecho moral a conservar aquel dinero. La cuestión se transforma para él en una crisis de conciencia. Grantley intenta convencerlo de que debe resistir. Le explica que abandonar el cargo sería admitir una culpa que no existe. Si Harding cede, dice el archidiácono, estará fortaleciendo a sus adversarios y debilitando a toda la Iglesia. Pero Harding no posee la naturaleza combativa de Grantley. Él no desea vencer una batalla política. Desea recuperar la paz. Eleanor, entretanto, sufre cada vez más. Ama a John, pero también ama profundamente a su padre. El compromiso matrimonial comienza a parecerle imposible mientras los dos hombres permanezcan enfrentados. John Bolt tampoco encuentra tranquilidad. La campaña que comenzó como una cuestión de justicia social amenaza ahora con destruir la felicidad de la mujer que ama. La prensa, la Iglesia, los reformadores y las autoridades de Barchester continúan aumentando la presión. Y Harding comienza a comprender que el problema ya no puede resolverse simplemente demostrando que su posición es legal. La verdadera pregunta es mucho más incómoda. ¿Puede un hombre conservar legítimamente aquello que la ley le permite recibir si su conciencia le dice que otros lo necesitan más? La controversia llega a un punto decisivo cuando las autoridades eclesiásticas deben responder a las acusaciones. El caso demuestra hasta qué punto las instituciones pueden quedar atrapadas entre la tradición y las nuevas exigencias de justicia social. Harding continúa sintiéndose profundamente incómodo. No teme solamente perder dinero. Le preocupa haber sido colocado, sin quererlo, en una posición moral que ya no puede defender ante sí mismo. Grantley intenta sostenerlo. El archidiácono insiste en que Harding no ha cometido ninguna falta. El sistema que determina sus ingresos es antiguo, y nadie puede reprocharle haber aceptado un beneficio que le fue otorgado conforme a las reglas existentes. Además, Grantley teme que la campaña de Bolt sea solo el comienzo. Si la Iglesia acepta que sus antiguos privilegios pueden ser cuestionados públicamente, muchas otras instituciones podrían quedar expuestas. Harding escucha estos argumentos,
pero no logra sentirse satisfecho. Su carácter es demasiado sensible para convertir la disputa en una simple batalla legal. Mientras tanto, Eleanor se distancia cada vez más de John. No ha dejado de amarlo. Precisamente por eso su sufrimiento es tan grande. John comprende que su campaña ha puesto en peligro su relación con ella. Finalmente debe enfrentarse a una contradicción que no puede ignorar: desea defender a los pobres, pero la victoria puede exigir el sacrificio de la mujer que ama y la destrucción de la tranquilidad de su padre. La situación llega a un momento particularmente doloroso cuando Eleanor decide que no puede continuar comprometida con John mientras él mantenga su ataque contra Harding. John se ve obligado a reconsiderar su conducta. Su intención original era noble, pero empieza a comprender que una causa justa no siempre justifica cualquier método. La campaña pública ha convertido a Harding en un personaje ridiculizado y atacado. La prensa ha simplificado una cuestión compleja hasta transformarla en una acusación moral. Harding no soporta esa situación. Finalmente, toma una decisión que sorprende incluso a quienes lo rodean. Está dispuesto a renunciar a su cargo. Su decisión no significa que admita haber cometido un delito. Tampoco acepta que los argumentos de sus adversarios sean jurídicamente correctos. Lo hace por su propia conciencia. Harding entiende que no puede disfrutar tranquilamente de una renta que se ha convertido en motivo de sufrimiento para otras personas. La reacción de Grantley es de consternación. Para él, la renuncia constituye una derrota. También considera injusto que Harding sea obligado moralmente a abandonar una posición que legalmente le corresponde. Harding, en cambio, siente que la decisión puede devolverle la paz. La situación demuestra una de las características centrales del personaje: Harding no es un revolucionario ni un reformador. Tampoco es un hombre que busque demostrar su superioridad moral. Es simplemente un hombre sensible que, enfrentado a una duda de conciencia, prefiere renunciar a su comodidad antes que vivir en conflicto consigo mismo. La decisión produce consecuencias inesperadas. El enfrentamiento entre John y Eleanor comienza a cambiar. John comprende finalmente que no puede tratar el asunto como si fuera una batalla abstracta. Hay personas concretas detrás de sus argumentos. Eleanor también reconoce que John nunca actuó movido por malicia contra su padre. El conflicto familiar empieza lentamente a encontrar una salida. Sin embargo, todavía queda una cuestión pendiente. La renuncia de Harding no significa que el antiguo sistema haya sido completamente transformado. La institución, sus fondos y su administración deben reorganizarse. Además, la cuestión ha demostrado algo que va más allá del caso particular: las viejas instituciones pueden ser legales y, al mismo tiempo, quedar sometidas a una profunda evaluación moral. Harding ha elegido su conciencia. Ahora debe afrontar las consecuencias. Y mientras Barchester continúa hablando del escándalo, la vida privada de los personajes empieza a reconstruirse lentamente. Prompt in English. La decisión de Harding de abandonar el cargo modifica completamente la situación. El anciano clérigo no desea continuar viviendo bajo la sombra de una controversia que ha destruido su tranquilidad. Su renuncia representa para él un sacrificio personal considerable. El puesto le proporcionaba seguridad económica y prestigio. También formaba parte de la identidad que había construido durante años. Aún así, Harding considera que conservarlo sería demasiado doloroso. El archidiácono Grantley no comparte esa opinión. Él continúa creyendo que Harding ha sido víctima de una campaña injusta. En su visión, la Iglesia ha permitido que un hombre honorable sea obligado a renunciar debido a la presión de los periódicos y de los reformadores. Grantley habría preferido luchar. Harding prefiere retirarse. Esta diferencia revela la oposición entre ambos personajes. Grantley representa la defensa firme de una institución y de sus derechos históricos.
Harding representa una conciencia individual incapaz de encontrar tranquilidad en una victoria obtenida contra sus propios sentimientos. Mientras el conflicto institucional disminuye, la relación entre John Bold y Eleanor empieza a repararse. John reconoce que su comportamiento ha causado dolor. No abandona necesariamente sus principios reformistas, pero aprende una lección importante: la justicia social no puede considerarse únicamente desde la perspectiva de cifras, leyes y argumentos públicos. Hay seres humanos involucrados. Eleanor, por su parte, comprende que John no pretendía destruir a su familia. Su lucha había nacido de una convicción sincera. La separación entre ambos comienza a desaparecer. El asunto del hospital también produce cambios en la institución. Las autoridades deben reconsiderar la administración de sus recursos y la manera en que los beneficios deben distribuirse. La polémica ha obligado a examinar una situación que durante años nadie había cuestionado seriamente. Trollope presenta este proceso sin convertir a ninguno de los bandos en un héroe absoluto. Los reformadores tienen razones legítimas. Los defensores de la Iglesia también poseen argumentos jurídicos y personales. Y Harding, situado en medio de ambos, es demasiado humano para convertirse en símbolo de una sola posición. Uno de los aspectos más importantes de la novela es precisamente esa ausencia de personajes completamente buenos o completamente malos. John Bold no es un villano. Grant Lee tampoco. Harding no es un explotador deliberado. Los pobres del hospital tampoco son simples instrumentos de propaganda. Cada personaje actúa de acuerdo con sus principios, intereses, emociones y limitaciones. La decisión de Harding tiene también un efecto sobre su vida futura. Ya no podrá disfrutar de la misma posición económica que antes. Su retiro es una victoria moral para su conciencia, pero supone un sacrificio material. Esta combinación de dignidad y pérdida constituye una de las características más profundas del personaje. Harding nunca busca convertirse en un mártir. Solo quiere vivir de acuerdo con lo que considera correcto. Finalmente, la reconciliación entre Eleanor y John se hace posible. El amor que había quedado atrapado entre el conflicto familiar y la lucha pública puede recuperarse. El enfrentamiento que parecía destruir la felicidad de ambos comienza a resolverse. No obstante, Trollope mantiene una mirada crítica sobre toda la situación. La controversia no demuestra simplemente que una institución sea corrupta o que los reformadores tengan siempre razón. Demuestra que las sociedades cambian cuando las antiguas costumbres son sometidas a nuevas preguntas. Y esas transformaciones rara vez son sencillas. El viejo orden ha sido herido. Pero la vida continúa. Harding debe comenzar una nueva etapa. John y Eleanor pueden pensar nuevamente en su futuro. Y Barchester, después del escándalo, vuelve poco a poco a su apariencia habitual de ciudad tranquila. Después de la tormenta, la vida comienza lentamente a recuperar cierta normalidad. Septimus Harding ha abandonado el cargo de guardián del hospital de Hiram. Su renuncia no borra las discusiones que provocaron el escándalo, pero pone fin a su participación directa en ellas. Harding ha perdido una posición económica importante, aunque conserva algo que considera mucho más valioso: la tranquilidad de su conciencia. Su decisión no debe interpretarse como una confesión de culpabilidad. Él nunca creyó haber actuado deshonestamente. La cuestión que lo atormentaba era diferente. Aunque tenía derecho a recibir aquella renta, había llegado a sentir que no podía disfrutarla tranquilamente mientras existiera una duda razonable acerca de si los recursos debían beneficiar en mayor medida a los pobres de la institución. Por eso decide retirarse. El desenlace también permite que John Bold y Eleanor Harding recuperen su relación. El amor que había quedado amenazado por la controversia finalmente encuentra una oportunidad para sobrevivir. John ha aprendido que la reforma social requiere algo más que indignación. Debe considerar las circunstancias humanas de quienes están involucrados.
Eleanor ha tenido que elegir entre el amor por John y la lealtad hacia su padre, y finalmente encuentra una manera de reconciliar ambos sentimientos. El conflicto familiar puede desaparecer sin que ninguno de los protagonistas tenga que renunciar por completo a sus principios. El archidiácono Grantley continúa siendo crítico con el resultado. Para él, la renuncia de Harding sigue siendo una injusticia. Considera que su suegro ha sido presionado por una campaña pública que no ha tratado la cuestión con suficiente justicia. Pero incluso Grantley debe reconocer la fortaleza moral de Harding. El anciano ha tomado una decisión que no le proporciona poder, dinero ni reconocimiento. Lo hace únicamente para recuperar la paz interior. Esta característica resume buena parte de la personalidad de Harding. No es un hombre de grandes discursos políticos. No desea dirigir movimientos reformistas. Tampoco quiere convertirse en un defensor combativo de la tradición. Es un hombre sencillo que descubre que la comodidad material puede convertirse en una carga cuando entra en conflicto con la conciencia. La novela concluye dejando una reflexión más amplia sobre la sociedad victoriana. Las instituciones antiguas pueden conservar su legitimidad legal durante mucho tiempo, pero eso no significa que permanezcan inmunes al juicio moral. Al mismo tiempo, la reforma puede convertirse en algo destructivo cuando transforma a personas reales en simples símbolos de una causa. Trollope evita presentar una solución absolutamente sencilla. No afirma que todos los privilegios tradicionales sean necesariamente injustos. Tampoco afirma que todo reformador sea un héroe. Su interés está en mostrar las contradicciones de una sociedad en transición. El caso de Hiram Hospital sirve como escenario para examinar cuestiones de dinero, religión, pobreza, prensa, autoridad, conciencia y amor. En el centro de todo permanece Septimus Harding. Su renuncia constituye el acto decisivo de la historia. Pierde una posición cómoda, pero recupera su serenidad. Y esa elección define su carácter mucho más que cualquier argumento legal. La historia de The Warden termina sin una gran batalla ni una revolución. Termina con algo más íntimo, personas que deben aprender a vivir después de haber descubierto que sus convicciones pueden entrar en conflicto con los sentimientos de quienes aman. Harding sigue siendo un hombre bondadoso. Eleanor recupera la posibilidad de ser feliz. John aprende que las buenas intenciones deben convivir con la sensibilidad humana. Y Grantley continúa defendiendo las instituciones en las que cree. Barchester seguirá siendo Barchester. La Iglesia seguirá existiendo. Los reformadores seguirán cuestionando las viejas estructuras. Pero la experiencia ha dejado una huella imborrable. The Warden no es únicamente la historia de una disputa por dinero. Es la historia de un hombre que, enfrentado a una cuestión de conciencia, descubre que renunciar voluntariamente a un privilegio puede ser más importante que demostrar ante el mundo que tiene derecho a conservarlo. Ese es el verdadero triunfo moral de Septimus Harding. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.